Apéndices. Apéndice A. Cómo ponerse en contacto con Alcohólicos Anónimos y los grupos familiares de Al-Anon. En los Estados Unidos y el Canadá, la mayor parte de los pueblos y ciudades tienen grupos de AA. En tales lugares, se puede localizar a AA por medio del directorio telefónico local, algunas oficinas de prensa, estaciones de policía, o por medio de sacerdotes y clérigos locales. En las grandes ciudades, los grupos sostienen oficinas locales donde los alcohólicos y sus familias pueden arreglar lo pertinente a entrevistas u hospitalización. Estas oficinas llamadas intergrupales, se encuentran bajo el nombre AA. O Alcohólicos Anónimos en los directorios telefónicos. En Nueva York, Alcohólicos Anónimos sostiene un centro de servicio internacional. Este consta de la Junta de Servicios Generales de AA, cuyos custodios administran la Oficina de Servicios Generales, AA. World Services, INC, y nuestra revista mensual, de AA. Grapevine, INC. Si no se encuentra AA en su localidad, dirija una carta a Box 459, Grand Central Station, New York, NYL0L63, y recibirá rápida respuesta de este centro mundial, que le dirigirá al grupo AA más cercano. Si no existe ningún grupo cercano a usted, se le invitará a unirse a nuestra correspondencia y esto le ayudará mucho para asegurar su sobriedad a pesar de lo aislado que se encuentre. En caso de que usted sea pariente o amigo de un alcohólico que no muestra interés inmediato en AA, le sugerimos que escriba a los grupos familiares de Al-Anon INC, P.O. Box 862. Esta es una oficina mundial para los grupos familiares de Al-Anon que están compuestos principalmente de esposas, esposos y amigos de miembros de AA. Estas oficinas le darán la localización del grupo familiar más cercano y, si usted lo desea, mantendrán correspondencia con usted acerca de los problemas especiales que quiera seguir. Apéndice B. ¿Por qué Alcohólicos Anónimos es anónimo? Este artículo podrá comprenderse mejor si recordarnos las tradiciones referentes al anonimato. La tradición 11 dice: nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción, debemos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio, la televisión y el cine. La tradición 12 establece: el anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre que debemos anteponer los principios a las personalidades. Como nunca antes, la lucha por el poder, el prestigio y la riqueza está desintegrando la civilización. Hombre contra hombre, familia contra familia, grupo contra grupo, nación contra nación. Casi todos los que se hayan empeñados en esta feroz competencia declaran que sus propósitos son la paz y la justicia para ellos mismos, para sus vecinos y para sus naciones. Dadnos poder y os daremos justicia, dadnos fama y os daremos nuestro buen ejemplo, dadnos dinero y todos estaremos cómodos y felices. La gente en todo el mundo cree profundamente en ello, y actúa consecuentemente. En esta encrucijada, la sociedad parece estar precipitándose hacia un callejón sin salida. La señal de pare está claramente indicada con una palabra: desastre. ¿Qué tiene que ver esto con el anonimato, y con Alcohólicos Anónimos? Nosotros los AA debiéramos saberlo. Casi todos nosotros hemos transitado por esa vía sin destino. Fortalecidos por el alcohol y la propia justificación, muchos de nosotros hemos perseguido los fantasmas del dinero y la importancia personal, justo hasta los límites de la señal de desastre final. Luego vino AA. Volvimos nuestras miradas y nos hallarnos a nosotros mismos en una avenida cuyas señales direccionales no indicaban ni una sola palabra sobre poder, fama o riqueza. Las nuevas señales decían: una vía a la salud y la serenidad, el precio es el sacrificio personal. Nuestro libro, 12 pasos y 12 tradiciones, establece que el anonimato es la mejor protección que pueda tener nuestra sociedad. Dice también que la substancia espiritual del anonimato es el sacrificio. Miremos a los 20 años de experiencia de AA y veamos cómo se llegó a aquella creencia, expresada ahora en nuestras tradiciones 11 y 12. Al principio sacrificamos el alcohol. Tuvimos que hacerlo, o él hubiera acabado con nosotros. Pero no podíamos liberarnos del alcohol si no hacíamos otros sacrificios. La vanidad y la pomposa mentalidad tuvieron que desaparecer. Tuvimos que echar por la ventana la justificación propia, la autocompasión y la ira. Tuvimos que retirarnos de la desatinada competencia por el prestigio personal y los enormes saldos bancarios. Tuvimos que asumir la responsabilidad de nuestro lamentable estado y dejar de culpar a otros por ello. ¿Fueron aquellos realmente sacrificios? Sí, lo fueron. Para obtener la humildad y el respeto propio, suficiente siquiera para permanecer vivos, tuvimos que desechar aquello que había sido nuestra más cara posesión, nuestras ambiciones y nuestro ilegítimo orgullo. Pero aún esto no fue bastante. El sacrificio tendría que ir mucho más lejos. Otra gente habría de beneficiarse también.
De manera que empezamos el trabajo del 12º paso, empezamos a llevar el mensaje de AA. Sacrificamos tiempo, energía y aún nuestro dinero para hacerlo. No podíamos conservar lo que teníamos si no lo entregábamos completamente. Pedimos a los recién iniciados que nos dieran algo. Les pedimos que nos dieran poder sobre sus vidas, o fama por nuestro trabajo, o algo de su dinero. No lo hicimos. Encontramos que si pedíamos alguna de aquellas cosas nuestro trabajo perdía su eficacia. Así, aquellos deseos naturales tuvieron que ser sacrificados, de otra manera, nuestros iniciados recibían muy poca o ninguna sobriedad, y nosotros tampoco la obteníamos. Así aprendimos que el sacrificio debería tener un doble beneficio o ninguno en absoluto. Empezamos a conocer la clase de entrega de nosotros mismos que no tenía consigo un rótulo de precio. Cuando el primer grupo de AA tomó forma, aprendimos rápidamente una mayor cantidad de hechos. Encontramos que cada uno de nosotros tenía que hacer sacrificios por el grupo, sacrificios por el bienestar común. El grupo, por su parte, encontró que debía declinar muchos de sus propios derechos para garantizar la protección y el bienestar de cada miembro, y de AA como un todo. Estos sacrificios tenían que hacerse o de lo contrario AA dejaría de existir. De estos hallazgos y experiencias, empezaron a derivar en su forma y substancia las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos. Gradualmente fuimos viendo que la unidad, la efectividad y aun la supervivencia de AA dependería siempre de nuestra continuada buena voluntad de sacrificar nuestros deseos y ambiciones personales en pro de la seguridad y bienestar comunes. Así como el sacrificio significa la supervivencia del individuo, así también el sacrificio significa la unidad y la supervivencia del grupo y de la comunidad entera de AA. Viéndolas en esa forma, las 12 tradiciones de AA no son más que una lista de sacrificios, los cuales nuestra experiencia de 20 años nos ha enseñado que debemos hacer individual y colectivamente, si queremos que AA continúe existiendo y creciendo. En nuestras 12 tradiciones hemos hecho frente a casi todas las tendencias del mundo exterior. Nos hemos negado a nosotros mismos el gobierno personal, el profesionalismo y el derecho a decidir quiénes han de ser nuestros miembros. Hemos abandonado la beatería, el reformismo y el paternalismo. Rechazamos la caridad económica y preferimos pagar a nuestra manera. Cooperamos con casi todo el mundo, pero sin entregar nuestra sociedad a nadie. Nos abstenemos de la controversia pública y tratamos de no discutir entre nosotros por aquellas cosas que mantienen dividida a la opinión pública, religión, política y moralidad. Solo tenemos un propósito: llevar el mensaje de AA al alcohólico que lo desee. No adoptamos aquellas actitudes por un prurito de virtud o sabiduría, lo hicimos porque la dura experiencia nos enseñó que lo debíamos hacer para que AA pudiera sobrevivir en el convulsionado mundo de hoy. También nos abstuvimos de nuestros derechos y nos sacrificamos porque debíamos hacerlo, o mejor, queríamos hacerlo. AA es un poder superior a cualquiera de nosotros, tiene que seguir adelante o incontables miles de nuestros semejantes morirán. Esto lo sabemos perfectamente. Ahora, ¿dónde entra el anonimato en este cuadro? Y, de todas maneras, ¿qué es el anonimato? ¿Por qué creemos que es la mayor protección que puede tener AA? Porque es nuestro más alto símbolo de sacrificio personal, la clave espiritual de todas nuestras tradiciones y de nuestra manera de vivir. El siguiente fragmento de la historia de AA revelará, así lo espero, la respuesta que todos buscamos. Hace años un famoso beisbolista obtuvo su sobriedad a través de AA. Puesto que su recuperación fue tan espectacular, obtuvo una tremenda ovación personal en la prensa y se dio a Alcohólicos Anónimos gran parte del mérito. Su fotografía y su nombre completo como miembro de AA fueron vistos por millones de admiradores. Nos hizo mucho bien, los alcohólicos empezaron a llegarnos. Y nos gustó la cosa. Yo me sentí especialmente entusiasmado porque ello me dio muchas ideas. Muy pronto yo también estaba a la luz pública, muy contento de obtener fotografías y entrevistas personales. Para mi propia delectación, me di cuenta que podía estar en las primeras páginas de los periódicos, como el beisbolista. Además, este no podía sostener el ritmo de su publicidad, pero yo sí podía con el mío. Para mí solo era necesario mantenerme viajando y hablando. Los grupos locales de AA y los periódicos hacían el resto. Recientemente me espanté hojeando aquellas viejas crónicas. Durante 2 o 3 años creo que fui el quebrantador número 1 del anonimato de AA. Por ese motivo no puedo culpar a la AA que a partir de entonces ha tratado de ser abanderado. Yo mismo di el ejemplo, hace años. En esa época, nos pareció que era lo que había que hacer. Sintiéndome justificado, tragué el anzuelo. Qué gusto me dio ver aquellos titulares de 2 columnas hablando de Bill el corredor de bolsa con mi nombre completo y fotografía, el hombre que estaba salvando a los borrachos por millares. Poco a poco este cielo de ensueño se fue oscureciendo. Fueron oyéndose las murmuraciones de los AA escépticos que decían: este Bill está acaparando todo.
Al Dr. Bob debiera también corresponderle algo. O también, supongamos que toda esta publicidad se le sube a la cabeza y Bill termina emborrachándose a nuestra salud. Eso me molestó. ¿Por qué me perseguían si yo estaba haciendo tanto bien? Dije a mis críticos que estábamos en América y que si no sabían que yo también tenía el derecho a la libre expresión no estaba en este país y todos los otros dirigidos por líderes de gran prestigio y fama. El anonimato podría estar bien para miembros corrientes de AA, pero los cofundadores éramos excepciones. El público tenía ciertamente el derecho a saber quiénes éramos nosotros. Pero otros AA también tomaron la iniciativa, gente ávida de prestigio, tipos iguales a mí. Ellos también iban a ser excepciones, ¿por qué no? Dijeron que el anonimato ante el público en general era para la gente tímida, las personas más valientes y sólidas, como ellos, debían alzarse para ser contados como ejemplo y tendrían que soportar la luz centelleante de las cámaras fotográficas. Esta clase de valor pronto borraría el estigma sobre el alcoholismo. El público podría darse cuenta de los magníficos ciudadanos que se podrían obtener de los borrachos recuperados. Así más y más miembros rompieron su anonimato, siempre por el bien de AA. ¿Qué pasaba si un alcohólico se retrataba con el gobernador? Tanto el alcohólico como el gobernador merecían el honor, ¿verdad? Así nos fuimos precipitando hacia el callejón sin salida de que hablábamos inicialmente. El siguiente paso en la ruptura del anonimato nos pareció aún más lisonjero. Una íntima amiga mía pensó en dedicarse a la educación alcohólica. Un departamento de una gran universidad, interesado en el alcoholismo, le pidió a ella que saliera y hablara al público en general que los alcohólicos eran gente enferma y que podrían hacerse muchas cosas a este respecto. Mi amiga era magnífica como oradora y como escritora. Podría decirle al público que ella pertenecía a AA. ¿Por qué no? Usando el nombre de Alcohólicos Anónimos obtendría la mejor publicidad posible no solo para su programa educativo sino para AA también. Me pareció que era una idea excelente y le di mi aprobación. AA ya estaba adquiriendo un nombre famoso y valioso. Con el apoyo de nuestro prestigio y el de su propia habilidad, los resultados fueron inmediatos. En un corto lapso, su retrato y nombre completos acompañaron excelentes crónicas acerca de su proyecto educativo y de AA, en casi todos los grandes periódicos de Norteamérica. La comprensión pública del problema alcohólico se incrementó, el estigma sobre los borrachos disminuyó, y AA adquirió nuevos miembros. Ciertamente, no parecía haber nada erróneo con ello. Pero lo había. En aras de este beneficio a corto plazo, estábamos sometiéndonos a un riesgo futuro de inmensas y amenazadoras proporciones. Por esa época, un miembro de AA empezó a publicar una revista dedicada por entero a la cruzada de la prohibición del alcohol. Pensó que Alcohólicos Anónimos debería ayudarlo en su campaña por obtener un mundo sin alcohol. Se descubrió como miembro de AA y usó libremente nuestro nombre para atacar al licor, a quienes lo fabricaban y a quienes lo consumían. Señaló que él también era un educador y que el tipo de educación que él estaba ofreciendo era la adecuada. En cuanto a poner el nombre de AA en controversia pública, pensó que nosotros deberíamos estar a su lado. De tal manera que usó el nombre de AA para hacer justamente eso. Por supuesto, también rompió su anonimato para apoyar su amada causa. A esto siguió una propuesta, proveniente de una asociación de comerciantes en licores, de que un miembro de AA tomase a su cargo una tarea de educación. Había que decirle a la gente que el alcohol excesivo es dañino para cualquier persona y que cierta clase de gente, los alcohólicos, no deberían beber ni una gota. ¿Qué podría haber de malo en esto? El problema radicaba en que nuestro amigo AA tendría que romper su anonimato. Cada aviso publicitario y artículo educativo debería llevar su nombre completo como miembro de AA. Esto, naturalmente, podría servir para crear en el público la impresión definida de que AA favorecía la educación al estilo propuesto por los comerciantes en licores. A pesar de que las iniciativas mencionadas nunca fueron llevadas demasiado lejos, sus implicaciones fueron, sin embargo, terribles. Nos hicieron abrir los ojos. Prestándose a cualquier causa, y luego declarando públicamente que pertenecía a AA, le era posible a cualquier miembro el comprometer a Alcohólicos Anónimos con cualquier empresa o controversia, buena o mala. Y a medida que fuera siendo más apreciado el nombre de AA, mayor iba a ser la tentación de usarlo. La prueba de esto no demoró mucho en aparecer. Otro miembro empezó a meternos en el negocio de la publicidad. Había sido comisionado por una compañía de seguros de vida para preparar una serie de 12 conferencias acerca de Alcohólicos Anónimos en una cadena nacional de radio. Esto serviría lógicamente para hacer propaganda a los seguros, a Alcohólicos Anónimos, y naturalmente al conferencista, todo presentado en una forma muy bonita. En las oficinas centrales de AA leíamos los borradores de las conferencias. Estaba compuestas de un 50% AA y el otro 50% de las opiniones religiosas personales de nuestro amigo.
Esto podría crear una falsa imagen en el público acerca de nosotros. Podría levantarse el prejuicio religioso contra AA. Y objetamos el programa. Nuestro amigo nos escribió una ardiente carta diciendo que él se sentía inspirado para dictar esas conferencias y que nosotros no podíamos interferir su derecho de libre opinión. Si bien era cierto que él iba a recibir un pago por su trabajo, su único interés era el bienestar de AA y que si nosotros no sabíamos qué era lo que nos convenía, peor para nosotros. Nosotros y la Junta de Custodios de AA podríamos irnos al diablo si queríamos, porque las conferencias serían radiodifundidas de todos modos. Esto nos hizo reflexionar. Únicamente por el hecho de romper su anonimato y usar así el nombre de AA para sus propios fines, nuestro amigo se haría cargo de nuestras relaciones públicas, nos comprometería en polémicas religiosas y nos metería en el mundo publicitario. Significaba esto que en lo sucesivo cualquier miembro despistado podría poner en peligro nuestra sociedad a cualquier hora y en cualquier lugar con el solo hecho de romper su anonimato y empezar a decir cuánto bien nos estaba haciendo con ello. Alcanzamos a imaginarnos a todos los miembros de AA que negociaban en propaganda, buscando un patrocinador comercial para vender cualquier cosa usando el nombre de AA, desde galletas hasta jugos de frutas. Algo teníamos que hacer. Escribimos a nuestro amigo diciéndole que AA también tenía el derecho a expresarse libremente. No nos opondríamos a él públicamente, pero sí le garantizábamos que si el programa se llevaba a la radio, su patrocinador recibiría varios miles de cartas de miembros de AA rechazándolo. Así nuestro amigo abandonó su proyecto. Pero el dique del anonimato continuó con filtraciones. Algunos miembros de AA empezaron a meternos en política. Empezaron a decir a los comités legislativos de los Estados Unidos, públicamente, por supuesto, lo que AA deseaba en materia de recuperación, dinero y legislación. Así, con nombres completos y a menudo con fotografías, algunos de nosotros se volvieron politiqueros. Otros miembros empezaron a servir como jurados en cortes de justicia y audiencias públicas, aconsejando cuáles de los borrachos que estaban siendo juzgados debían ir a AA y cuáles debían ir a la cárcel. Luego fueron apareciendo las complicaciones de dinero inherentes a la ruptura del anonimato. Por esa época, la mayor parte de nosotros sintió que debíamos suspender la solicitud pública de dinero para los fines de AA. Pero entre tanto la empresa educativa de mi amiga, patrocinada por la universidad, había crecido. Ella tenía la necesidad legítima y natural de obtener dinero en abundancia para sus fines. Por consiguiente, empezó a pedir públicamente las contribuciones, indicando la forma en que se iban a emplear. Puesto que ella era miembro de AA y seguía identificándose como tal, muchos contribuyentes se sintieron confusos. Pensaron que AA tenía algo que ver con el campo educacional, o que AA por sí mismo estaba llevando fondos, lo cual no era cierto y no queríamos que lo fuera. En esta forma el nombre de AA se estaba utilizando para conseguir dinero en los precisos momentos en que estábamos tratando de decirle al público que AA no quería contribuciones de gente extraña a la asociación. Aquel antecedente puso en movimiento toda clase de solicitudes públicas de miembros de AA para obtener dinero, con fines tales como fincas de reposo para alcohólicos en tratamiento, programas del 12º paso, casas de alojamiento para miembros de AA, clubes, etc. Y todo ello, fortalecido grandemente por rupturas deliberadas del anonimato. Viendo lo que pasaba, mi amiga, como miembro magnífico que es, trató de volver nuevamente al anonimato. Pero ya que había sido tan profusamente anunciada, fue una labor muy difícil, y le ha tomado varios años llevarla a cabo. Pero hizo el sacrificio, y aquí quiero manifestar mi profundo agradecimiento por su proceder. Después llegamos casi a alarmarnos al saber que estábamos siendo comprometidos en la política partidista, esta vez para el beneficio de un solo individuo. Al presentarse como candidato para un puesto público, un miembro enfatizó su propaganda política con el hecho de que él era una AA y por consiguiente una persona de sobriedad comprobada. Puesto que AA era muy popular en su estado, pensó atraerse en esta forma los votos de los electores. Probablemente la mejor anécdota de estos temas nos narra cómo se usó el nombre de AA para apoyar una demanda por difamación. Una dama miembro de AA cuyo nombre y méritos profesionales son famosos en 3 continentes, recibió cierta vez una carta que ella consideró insultante y lesiva para su reputación profesional. Creyó que algo debía hacerse al respecto, y obtuvo el apoyo de su abogado, también miembro de AA. Ambos supusieron que tanto el público en general como AA tendrían un motivo justificado de ir al conocer los hechos. En consecuencia, varios periódicos publicaron que Alcohólicos Anónimos estaba apoyando a uno de sus miembros femeninos, con nombre propio, por supuesto, para ganar su demanda. Casi inmediatamente, un connotado periodista de la radio dijo lo mismo ante una audiencia estimada en 12 millones de radioescuchas. Esto nos probó nuevamente que el nombre de AA había sido utilizado con propósitos puramente personales, y esta vez a escala nacional. La historia de AA registra muchos casos de experiencias obtenidas al romperse el anonimato.
La mayoría de ellas nos señalan las mismas lecciones. Ellas nos dicen que los alcohólicos somos los más grandes racionalistas del mundo, que fortificados con la excusa de que estamos haciendo grandes cosas por el bien de AA podemos, al romper el anonimato, continuar en nuestra antigua y desastrosa búsqueda de poder, prestigio personal, honores públicos y dinero, las mismas ambiciones implacables que cuando vimos frustradas una vez, nos condujeron a la bebida, las mismas fuerzas que hoy rompen la unidad en el mundo. Más aún, nos hacen comprender que un número suficiente de espectaculares pérdidas del anonimato, podrían algún día arrastrar a nuestra comunidad en forma total hacia el ruinoso punto final. De manera que estamos ciertos de que, si tales fuerzas pudieran gobernar nuestra comunidad, nosotros también pereceríamos, tal como otras sociedades han perecido a través de la historia humana. No supongamos ni por un momento que los alcohólicos recuperados somos mejores o más fuertes que las otras personas, o que si en 20 años nada le ha pasado a AA entonces ya nada le podría suceder. Nuestra gran esperanza realmente radica en el hecho de que nuestra experiencia, como alcohólicos y como miembros de AA, nos ha enseñado finalmente el inmenso poder de aquellas fuerzas para la autodestrucción. Esas lecciones tan duramente aprendidas nos han proporcionado la buena voluntad necesaria para acometer cualquier sacrificio personal que se haga necesario para la preservación de nuestra apreciada comunidad. He aquí el por qué vemos nosotros el anonimato al nivel del público en general como nuestra mayor protección contra nosotros mismos, como el guardián de todas nuestras tradiciones y el mayor símbolo de autosacrificio que conocemos. Desde luego no es necesario que el miembro de AA sea anónimo para su familia, sus amigos o vecinos. Revelar su condición a este nivel es generalmente correcto y útil. Ni tampoco hay peligro especial al hablar en el grupo o en reuniones públicas de AA, siempre que informaciones periodísticas revelen únicamente el nombre de pila. Pero ante el público en general, prensa, radio, cine, televisión y similares, la revelación de nombres propios y fotografías es un punto peligroso. Aquí la llave puede y debe permanecer siempre cerrada. Ahora nos darnos cuenta totalmente que un 100% de anonimato ante el público es tan vital para la vida de AA como lo es un 100% de sobriedad para la vida de cada miembro en particular. Este no es un consejo dado por el temor, sino la voz prudente de una larga experiencia. Estoy seguro que vamos a escucharla, que haremos todos los sacrificios necesarios. Verdaderamente hemos escuchado esa voz. Hoy solo queda un puñado de personas que rompen su anonimato. Digo todo esto con la mayor vehemencia que puedo, lo digo porque sé en qué consiste la tentación de la fama y el dinero. Además, porque yo mismo rompí mi anonimato una vez. Gracias a Dios que hace años la voz de la experiencia y los amables consejos de sabios amigos me sacaron de la senda peligrosa por la que estaba conduciendo a nuestra sociedad. Así aprendí que lo temporal y aparentemente bueno es a menudo el mortal enemigo de lo permanente y mejor. Cuando se trata de la supervivencia de AA solo sirve que demos sin reticencia lo mejor de nosotros. Deseamos mantener el 100% del anonimato por otro motivo poderoso, aunque a veces se deja de lado. En lugar de proporcionarnos mayor publicidad, los repetidos quebrantamientos del anonimato para beneficio personal, pueden deteriorar severamente las magníficas relaciones de que ahora gozamos con la prensa y con el público, y llevarnos a sufrir de mala prensa y de la desconfianza pública. Durante muchos años los canales noticiosos de todo el mundo han proporcionado a AA una entusiasta publicidad, en forma continua e indeterminable y a veces desproporcionada con el valor de las noticias en sí. Los editores nos han dicho el motivo. Nos han dado espacios y tiempos extras porque su confianza en AA es completa. La base para tal confianza es, según nos comentan, nuestra continua insistencia en el anonimato personal a nivel de la prensa. Nunca antes las agencias de noticias, y los expertos en relaciones públicas habían oído de una sociedad que tan absolutamente rechazara la propaganda personal a sus líderes o miembros. Para ellos esta novedad extraña y agradable ha sido siempre la prueba positiva de la solidez de AA, y de que no hay aristas en la comunidad. Esto, nos dicen, es la principal razón para su estimación por nosotros. Y es el motivo por el cual, en cualquier época del año, ellos siguen llevando el mensaje de recuperación de AA al mundo entero. Si por causa de algunas pérdidas del anonimato hacemos que la prensa, el público y aun aquellos alcohólicos que están en camino de unirse a nosotros empiecen a preguntarse cuáles son nuestros verdaderos fines, seguramente perderemos esta magnífica ayuda que nos han proporcionado, y simultáneamente, aquellos alcohólicos ya no se nos unirán porque nuestra buena fama irá siendo menor y peor cada vez. Por consiguiente, nuestro rumbo está claramente marcado. Puesto que la mayoría de nosotros puede verlo y el resto pronto lo verá, tengo la plena confianza en que no permitiremos que llegue a nuestra sociedad el día que estamos advirtiendo. Apéndice C. Carta de la Conferencia. Esta carta de constitución de la Conferencia de Servicios Generales, como se expresa seguidamente, es un conjunto de principios y relaciones a través del cual AA puede funcionar como un todo.
La conferencia misma no es incorporada y su carta de constitución no es un instrumento legal. Sus principios son tradicionales, y su facultad de servir a AA está basada en la experiencia, la costumbre y el uso más bien que en el compromiso obligatorio de una ley. Es un acuerdo informal entre AA y sus custodios enunciando los medios por los cuales AA puede dar un servicio a escala mundial. Las ramas de servicio de la conferencia, tales como la Junta de Servicios Generales, Servicios Mundiales de AA, INC y AA, Grapevine, INC, son por supuesto incorporados por separado y legalmente relacionados entre sí. Pero estas disposiciones solo se han establecido para el propósito de manejar fondos, hacer contratos necesarios y asegurar una buena administración. Para fines de la conferencia exclusivamente, los varios custodios, directores y miembros del cuerpo directivo que guían eficazmente los servicios de las oficinas centrales son miembros de la conferencia con deberes especiales y tienen derecho a un voto cada uno. Así los custodios son miembros de la conferencia que tienen deberes relativos a la protección, servicios mundiales de AA, INC y los directores de AA, Grapevine y cuerpos directivos son miembros de la conferencia con deberes editoriales o de servicio. Tradicionalmente, los custodios de la Junta de Servicios Generales nombrarán sus propios sucesores, sujetos a la deliberación y aprobación de la conferencia o un comité de la misma. Tradicionalmente, aunque no legalmente, una votación de las 2/3 partes del quórum de la conferencia será considerada como obligatoria para los custodios o cualquier elemento de servicio de las oficinas centrales. Pero una simple decisión de la mayoría de la conferencia será solamente una sugerencia para la Junta de Servicios Generales. Esta carta puede ser reformada en cualquier tiempo por una votación compuesta por las 3/4 partes de todos los miembros de la conferencia, a excepción, sin embargo, de la reforma del art. 12 de la Carta o de los 12 pasos y las 12 tradiciones de AA que debe ser aprobada por los grupos de AA como lo establece el art. 3 de la Carta de Constitución. Mientras que la conferencia puede moldear y dirigir sus servicios mundiales, nunca puede mandar o gobernar la Asociación de Alcohólicos Anónimos. Tal es la esencia de la Carta de Constitución de la Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. La carta en sí se transcribe seguidamente.